nuestras tradiciones influyen en lo que son nuestras costumbres? Y para responder a esa pregunta tenemos con nosotros esta mañana a Ángel Marcelino Ebán Obono, que es sociólogo y va un poquito a acompañarnos a encontrar una respuesta hacia esta cuestión. Ángel Marcelino, muy buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Relativamente, pero depende. Pero quiero pensar que estoy bien. Como nunca se sabe, pues... Igual te vas al médico ahora y te pillan me cuenta una cosa. Madre mía, yo creo que nuestro invitado se ha sentado en el lado correcto esta mañana, porque escuchemos cómo viene también nuestro compañero Patricio Michamabeme. Madre mía, ya sé decirlo totalmente. Madre tuya. Don Patricio, muy buenos días. Muy buen día. ¿Cómo está? Estoy estando, como siempre, estoy no tanto como yo debería estar. Lo dicho, en el lado correcto de la mañana, porque nuestro invitado está relativamente bien, no del todo bien, porque no sabe cómo está realmente, y don Patricio está estando, como siempre. Jesús, empezamos con lo que es nuestro tema del día. Claro, previniendo a que, por no decir los nombres y los apellidos, caigamos en conflictos. Bueno, Ángel, ¿cómo definimos las tradiciones y cómo estas influyen en nosotros? Bueno, gracias. En principio habría que mirar, para definir la tradición, habría que mirar en qué campo científico estamos jugando, ¿no? Pero desde la antropología, la tradición es la manera se define como la manera de transmitir conocimientos por vía generacional. ¿Qué quiero decir con por vía generacional? Es decir, es la forma en que los mayores, por decir, para que todo el mundo lo entienda, los mayores transmiten conocimientos a los más jóvenes, ¿sabes? Eso es por vía generacional. Pero habría que tener en cuenta que cuando hablamos del conocimiento por vía generacional, esto nos puede llevar a otros campos como la endoculturación, que es la manera de mantener las culturas por vía generacional, pero que también nos conduce a otro campo, que es el etnocentrismo. El etnocentrismo es la manera de sentir una repulsa a las tradiciones ajenas. O sea, lo que popularmente se dice una cultura algunos creen que algunas culturas son más importantes que las otras y quienes dicen que no, que el relativismo de Boas tiene que jugar, en este caso, dejar de ser un papel que juega en primera línea, ¿no? O sea, el etnocentrismo nos orienta a pensar que algunas culturas tenemos sentimiento y de repulsa a ciertas culturas. Y esto aleja el relativismo, porque entonces ya dos culturas ya no hay combinación, ¿no? Algunos creen que son mejores que otros porque los demás son extraños. En este caso, debemos saber también que la cultura es, como me ha preguntado, si esto afecta a nuestras costumbres. ¿De qué manera? ¿De qué manera? En principio la costumbre es anterior a la cultura, porque si decimos que la costumbre es la manera, son los hábitos adquiridos que con el tiempo, con la práctica, se quedan en nosotros, pero que con el tiempo, si es que la sociedad las absorbe, entonces se convierten en cultura, en un estilo de vida, en una tradición. En este caso, las costumbres son anteriores, porque primero se adquiere y se aprende, se aplica y que luego se queda como un estilo de vida, para que luego se vaya transmitiendo de generación en generación. Ya, bien, yo me quiero centrar más en lo que es nuestra sociedad. Partiendo desde ahí, quiero saber si nuestras costumbres, nuestras tradiciones influyen significativamente en nuestro día a día, en nuestras actividades cotidianas y por qué. En realidad no he leído mucho sobre cómo las culturas nuestras locales afectan a nuestro comportamiento cotidiano, pero considero que desde la óptica particular sí. Le pongo un ejemplo más para que lo entienda. Vete a una institución, en lugar de llamar a alguien, mira, don Ángel, señor director, muy pocas veces se llama, perdonad, los que no entiendan,
a mi tío, a mi abuelo, porque así es como nos llamamos en el pueblo. Bueno, al menos en la experiencia fan. Para los que no se enteran, ¿No? son expresiones como tío, sobrino, Sí. cosas así. O sea, este es un estilo que sacamos de un entorno rural a un entorno más avanzado y que además aplicamos en una situación distinta, porque ya estamos hablando de administración que no tiene ni colores, ni estaturas, ni mucho menos. En el fondo está configurada por personas, está operada por personas, y estas personas tienen arraigos, y esos arraigos, bueno, en principio, respondiendo, cogiendo la respuesta que usted ha dado, que en una óptica personal cree que sí, Sí. las costumbres influyen en nuestro comportamiento cotidiano, pero también depende de la composición de los mapas mentales. Esto ya es una cuestión individual de cómo es cada uno, y luego el entorno en el que se mueve y las circunstancias del momento. Pero sí, algunos lo hacen más, otros menos, pero las costumbres influyen, nuestras costumbres tradicionales influyen en nuestro día a día. Si entendemos que desde el punto de vista antropológico, también en una de las características de la tradición es que esta condición al ser humano está presente en todo cuanto haga. O sea, la cultura, la tradición del individuo está presente en todo cuanto haga a diario. La siguiente pregunta va en torno a lo que es en sí la relación entre cultura y tradición. ¿De qué manera es importante la tradición para preservar nuestra cultura? En principio, no se puede mantener un estilo de vida que no se aplique en la realidad real. Es complicado, ¿sabe? De hecho, muchas veces yo he discutido con algunos compañeros que cuando dicen no, es que las lenguas nacionales las tenemos que aprender, sí, que es importante, y yo estoy de acuerdo con esto, pero ¿cómo mantenemos un idioma que no consideramos como herramienta de trabajo? Porque claro, nuestros hijos o nosotros hemos estudiado con un idioma distinto, pero somos fan, o anoboneses, o ndowe. Entonces, estos idiomas, que son idiomas para mí, no son cooficiales, no los tenemos como herramienta de trabajo. Pero tenemos el inglés, el español, el francés, el portugués como herramienta de trabajo, y de hecho nos esforzamos a diario a aprenderlos. En consecuencia, nuestros idiomas locales se van muriendo. Es decir, saco el ejemplo de los idiomas, de las lenguas, porque también son elementos de la cultura nacional. Con esto, quiero decir, si queremos mantener, o si nos interesa mantener nuestros estilos, o más bien combinar, deberíamos buscar manera de cómo nuestros comportamientos, nuestra cultura material, se encaje en los elementos de trabajo que utilizamos a diario. Porque así es como vamos, primero transmitimos, los mantenemos y vamos perfeccionando. Ok, ahora me surge una duda. Debemos practicar para que se mantenga, pero si analizamos la sociedad hoy en día, nuestras lenguas ni hablamos, nos hemos occidentalizado, por decirlo de una manera. Es la verdad. Ahora, ¿cómo nos definimos dentro de la cultura actualmente? El problema que tenemos muchas veces es que ha habido lo que se llama difusión cultural. En la difusión cultural existen lo que se llama puntos de salida y puntos de salida, los outputs y los inputs. Es decir, en la vía generacional, donde los mayores le dicen a los niños lo que tengan las pautas de comportamiento, no todo cuanto se les dice lo copian, lo hacen tal cual. Es decir, no todo lo que transmiten los mayores a la nueva generación termina de aprender exactamente como lo estaba haciendo. Y luego sucede que esta nueva generación, como está en contacto con otros elementos culturales ajenos, entonces lo que pasa es que, lo que sucede entonces es que copia algunos elementos de estos, los asocia a los suyos y elimina algunos que
de los anteriores. ¿Me entiende? O sea, esto es como, esto entra y algunos salen, porque no todo lo que entra sale, algunos elementos se quedan, otros de las otras sociedades encajan en su diario. Ahora, ¿cómo nos definimos en este caso? Yo quiero pensar, y solo pensar muchas veces, que ahí es donde se ha estado hablando desde hace mucho tiempo en los círculos intelectuales y políticos de la socialización, de la globalización, de la cercanía de culturas y de comportamientos. Porque ahora mismo, Guinea, ¿cómo nos identificamos? Es complicado de decir, sobre todo en Malabo. Quizá en mi pueblo, en un lugar, en un entorno rural, nos podríamos, digo bien, a día de hoy, nos podríamos identificar solo por algunos rasgos. Pero parece que hablando de la globalización, como que la globalización solamente es la adquisición de parte de nosotros de otras culturas y ellos viceversamente no. O sea que nosotros somos los consumidores de la globalización y cuando vas a otras partes encuentras que sus tradiciones, sus costumbres están como encerradas en ellos mismos y como que para ellos, en definitiva, la globalización es... Esto depende, ya sabe, mira, la sociedad se construye como un edificio, esto no lo hace ni Jesucristo ni Abraham, ¿sabe? Esto lo hace Jesucristo, es decir, la gente se sienta y dice, vamos a hacer el diseño, ¿qué tipo de sociedad queremos tener? Mira, como por ejemplo Benín tiene una ceremonia, el del vudú, ahí no pinta nada de Europa, o sea, de occidental. Todo lo que utilizan son elementos de la cultura propia de ellos. ¿Qué pasa cuando hace como, algo que no acabo de ver, hace como 20 años, se celebraba la defunción en el poblado o una ceremonia de matrimonio? En la mayoría de los casos se utilizaban elementos de la cultura material nuestra, cabras, coches de médula, lo otro. A día de hoy, cuando se casa un guineano en comparación con un nigeriano, un ganés, yo me reservo. No quiero dictar sentencias porque igual yo molesto la sensibilidad de alguien y no es la intención. O sea, en esa comparativa nos damos cuenta de, a veces, como que no sabemos dónde estamos. Fíjese ahora, a día de hoy, la mayoría, no todos, que me perdonen, la mayoría fuma sisa. La cultura oriental, ¿verdad? Sí. O sea, oriente. Sí, sí. El tema es que sí, la sociedad trabaja bastante, la sociedad debe trabajar para vender su cultura y defender algunos elementos con los que se va a diferenciar en la colectividad. Pero si compras todo y vendes todo, entonces sí. Te quedas sin nada. Pero bueno, hemos estado hablando mucho ya aquí de cómo influye, ¿no?, lo que son nuestras culturas, nuestras costumbres diarias. Y quiero preguntarle una cosa. ¿Usted cree, a título personal y como sociólogo, que la influencia de lo que son nuestras culturas o nuestras tradiciones en nuestro día a día siempre es positivo? Siempre es bueno dejarnos llevar por ejemplo, yo soy fan, ir a un lugar y expresarme del modo que usted ha mencionado anteriormente, o de otros modos que muchísimas personas se dejan llevar por esos, o simplemente en ciertos aspectos o ciertas partes es negativo. La cultura es un elemento, pero es la permeabilidad. De hecho, se habla de relativismo. Claro, desde la cultura, según evoluciona el tiempo, según lo que se quiera hacer, hay elementos que hay que reestructurar dentro de la cultura, ¿sabe? Entonces, por ejemplo, si hace como 20 años la trampa que se hacía en el poblado con el palo si pudiéramos cambiar de forma, pero sin dejar de que esto vaya orientado a cazar un antílope o un cuerpo espín, pero podríamos hacerlo de otra forma. Es decir, si ya no tenemos palos que cortar para hacer esa trampa, pero tenemos que hacerla, debemos utilizar algunos elementos, pero con la imagen mental de qué queremos hacer que represente nuestros estilos de vida.
Es decir, la cultura no debe ser, una caja de hierro donde no se permiten entradas y salidas, pero sí hay elementos que se deben mantener a como dé lugar. Como le hemos dicho, la lengua es un elemento muy importante para la cultura. Sí, pero cuando yo estaba hablando de lo que es la influencia positiva o negativa, me refería a situaciones como que encuentres, por ejemplo, que en un puesto de trabajo, la gente que son de la cultura fan o de la etnia fan, pues estén hablando fan en el puesto de trabajo. ¿Le parece que eso es algo positivo o es algo negativo? A situaciones como esas, que en lugar de tratarte de una manera, te tratan de otra. ¿Ese tipo de influencias son positivas o son negativas? Porque luego está bien y es acertado, como bien ha dicho usted hace un momento, que lo que son nuestras tradiciones influyen directamente en nuestra forma de actuar. Pero, ¿siempre es positivo esa influencia? No, de hecho le estaba diciendo, depende del entorno y del propósito. Porque en un centro educativo, por ejemplo, estamos en un ministerio, en un centro educativo, donde se ha establecido, por la teoría convencional, aquí se habla el francés y vienes y tratas a alguien en Doué, estás faltando a alguna norma. Ahora, si queremos utilizar Doué, hay que convertir a Doué como herramienta de trabajo. Eso estaba diciendo. Porque no puedes salir de aquí, porque yo sea fan, salgo de aquí ahora mismo, entro a un centro educativo y luego empiezo a hablar de fan. Si es que no se permite. Ahora no puedo hablar fan, pero me gustaría hablar en fan aquí en televisión. Pero no se permite. No se permite. Es decir, si alguien, conociendo lo que se establece, luego utiliza la cultura propia para esto, quiero reservarme a dictar sentencias porque no soy jurista, pero sí que día a día nuestros comportamientos tradicionales tienen una injerencia directa y notoria en los puestos donde no se necesita el comportamiento tradicional. Ok, Don Patricio. Todo esto es importante. La pregunta, por mi parte, surge en cuanto si es normal que porque estamos en la globalización y luego, qué sé yo, el modernismo también está estableciendo y el ambiente sus propias normas. Aquello que nos ha hecho lo que somos, como para podernos identificar, como venimos hablando, eso tenemos que censurarlo de todos modos o mantener algunos caracteres o no algunos, el mismo carácter, porque a mí lo más importante, según creo, es adaptar la adaptabilidad, pero cuando se tenga que adaptar es para eliminar también parte de lo que se es. Hace rato le estaba diciendo, no eliminar con absolutamente no. De hecho les estaba hablando de la combinación, de la adaptabilidad esta de la que está hablando usted. Es que la circunstancia, los momentos necesitan, o sea, exigen a que las culturas se puedan reestructurar, pero manteniendo los elementos más importantes. Porque ahora mismo estamos hablando de, por ejemplo, el tema de fumar shisha, por ejemplo. Hace como 20 o 25 años se fumaba. Mi abuelo fumaba con esa pipa tradicional. ¿Entiendes? Bueno, sí, fumaba. Es que se debe dejar de fumar, quizá no, pero se puede reestructurar de otra forma, sí. Ahora, esto ha desaparecido y deberíamos haberlo mantenido. ¿Qué hemos hecho ahora? Mantenemos el humo, pero con elementos de otra cultura. Pero, Ángel, sí. En el contexto de los inputs y los outputs, que prácticamente de eso se está mencionando ahora, dices que es necesario o es recomendable que algunas cosas se puedan sacar para complementarlas con otras. No. Prácticamente. Lo que le estaba diciendo es que
según el tiempo, según el momento, como que algunos elementos tradicionales dejan de ser funcionales, se convierten en obsoletos, y en base a lo que es la globalización se puede sacar algunos elementos de otras partes para venir a complementar a estas que ya se van o sea, se han quedado obsoletas. Pero yo me quedo con el punto de si tenemos que hacer este trabajo a lo largo de la vida, al fin y al cabo, yo creo que dependiendo del tiempo en el que se encuentran, las generaciones que se encuentran, esos elementos que, digamos, nuestros padres encontraban que eran importantes para la tradición y que eran irreemplazables, se pueden ver reemplazados por otros. Y en ese mismo lineamiento de hay que reestructurar la tradición según los tiempos. Al fin y al cabo, termina de ser una consecución de cambios. Hay que tener claro una cosa y hay que entenderla. Yo estaba hablándole de la difusión cultural, porque cuando ya las culturas ya se conectan, ya uno ya no sabe de qué color, como lo ha dicho hace rato, ya no sabe de qué color es. Por ejemplo, el tema de los matrimonios en Guinea. Pero también sucede una cosa. El hecho de que haya difusión también depende de cuáles son las decisiones o las políticas socioculturales que se aplican en la sociedad. Si se quiere mantener, se mantiene. Y si no, entonces se va a comprar todo. De hecho, les sacaba el ejemplo. Benín es un país de África, igualmente en el conjunto de la globalización, pero se mantiene, ahí se mantienen ciertas cosas. Pero ¿qué decimos en Guinea? Los que van a los curanderos son brujos. ¿Entiende eso? ¿Entiende? Los que van a los curanderos son brujos, son arcaicos, viven en el no sé qué momento. En el paleolítico. O sea, pero cuando Benín como África, Guinea como África, pero cada uno mira, voy a copiar esto, pero voy a mantener lo otro. O si voy a tener que cambiar ciertas cosas, pero la esencia se mantiene. Fíjese ahora mismo, cuando hablamos de la defunción, ha habido un entierro y tal, hace como 20 años, el entierro, los entierros, ¿no? Las muertes, la defunción se simbolizaban con la vestimenta negra. Hoy, cuando se decora el ataúd y tal, la tela es de color violeta. ¿De dónde hemos sacado esto? En algún momento los abuelos han utilizado el color violeta para preparar la capilla ardiente. En algún momento. Es decir, si los mismos sujetos sociales, o sea, las personas, la colectividad, decide extirpar su propia cultura, el problema no es la globalización, el problema es qué te venden y qué compras. Esto se puede explicar también desde la teoría del consumo, la emulación. Quiero ser como para superar a. Es que también está la decisión propia, porque los que ven, claro, todo el mundo quiere vender su propia cultura. ¿Por qué crees que China quiere que todo el mundo hable chino? Porque el chino quiere llegar a Guinea y sin esforzarse por hablar el fang ni el español. Si tú le hablas chino, está cómodo. Suponte usted que está, por ejemplo, en la plaza de Tailandia o en no sé dónde, y luego, cuando pasa, encuentra un domba ahí bailando. Yo no sé de usted, pero yo no pasaría de esto. Yo me quedaría a ver hasta el final. O sea, lo que te venden y lo que compras, eso ya es decisión de la misma sociedad según el diseño que se quiere hacer. Entonces No sé si podríamos me decir que la misma sociedad es la que está permitiendo que se pierdan lo que Desde son nuestras luego que sí. costumbres. Deberíamos un poquito pues decidir guardar lo que son nuestras raíces, lo que son nuestras culturas. Desde luego que podemos convivir con otras culturas y aprender otras cosas, pero siempre mantener lo que son las nuestras. Es lamentable tener que decirlo en televisión, pero no es el caso de Guinea Ecuatorial. Estamos perdiendo más de lo que estamos ganando nosotros. Somos del típico comprar y nada que vendemos nosotros. Pero bueno, hablábamos hoy de lo que es la influencia, o más bien cómo las tradiciones influyen en lo que son las costumbres diarias de las personas. ¿Le gustaría añadir alguna otra cosa? Porque nos vamos ya.
Yo pienso y siempre he pensado que la cultura se mantiene tal cual hasta cuando se encuentra con otra. Pero el que se encuentre con otra persona, esto no le debe obligar, no le debe obligar a alguien a convertirse en otra persona que no es, porque cuando regresas a tu pueblo, tu padre ya no te conoce. Por eso, cuando éramos jóvenes, tú venías a la ciudad, cuando regresabas al pueblo, bajabas los pantalones y te decían, mira, oye, aquí no, porque el estilo de vida de ellos no encajaba el esto de bajar los pantalones. Si digo esto, hay otros muchos ejemplos más. O sea, habría que mirar qué queremos hacer, quiénes queremos ser, qué nos venden y qué compramos y cómo lo compramos. Ok, pues ahí hablábamos de un poquito cómo las costumbres, pues las tradiciones influyen en lo que son nuestras costumbres diarias y la importancia de que intentemos globalizarnos, porque estamos viviendo en la globalización, pero mantener lo que son las tradiciones netamente de Guinea Ecuatorial. Es momento de que dejemos de copiar y copiar y copiar y no ser realmente nadie. Que luego al final, si pierdes tu identidad cultural, que es tu etnia, tu cultura, no eres absolutamente nadie, no serás nadie para nadie. Y antes de que nos vayamos, recordar y sobre todo puntualizar que también seguimos de celebración. Aparte de nuestro compañero Hilario, también cumple en el día de hoy una persona súper especial, Caetano. Claro que sí. Sonia Mba cumpleaños hoy, que es nuestra jefa. Feliz cumpleaños y es todo. Jefa. Feliz cumpleaños. Nos vamos y el lunes volvemos con más de Buenos Días Guinea y muchísimo mejor. Es viernes, disfruten del fin de semana, sean muy felices y bailen muchísimo, que hay mucha rumba en la calle. Descansen, por favor.